Espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes, que hemos titulado Removiendo los escombros. Dile a la persona que tiene a su lado, saca tus cachivachis. Saque los cachivachis. Ustedes no sé si, pero en el barrio donde yo vivía, siempre hacían, cuando habían estas campañas políticas, estas cosas, el día del cachivache, entonces todo el mundo sacaba todos los cachivaches porque venía un camión grandote recorriendo el barrio y recogíamos. Entonces yo, gente, mi casa era chiquitica, yo creo que más chiquita que este salón, ¿no? Pero había más cachivache que la propia casa. Y eso lo sacaba, la gente saca cocina, saca un montón de cosas. ¿Ah? ¿Y boté el piano? Ah, sí, tenía un piano. Sí. Mire, usted no ha ido por una casa donde la gente tiene, me ha tocado, yo he vivido esto, yo por un barrio, entonces te vas a la placa, vamos a hacer una parrilla y media placa ahí llena de puro cachivachi, arena, bloques, escombros, toda poca forma ahí, o en el patio, en el solar de la casa, y la gente acumulando cosas. ¿Verdad que sí? Siempre hay gente que tiene, ahí, yo me acuerdo que mi abuela le decía al cuarto del zaguán. No sé si se acuerdan de ese. Vamos para San Juan. Y cuando entré a San Juan, no salía corriendo ahí porque tantos cachivaches. El ratón corría por un lado, la cucaracha por allá, una cucaracha de este color. No salía corriendo. ¿Ustedes no han visto el programa ese que sale en televisión? O que salía, no sé si todavía sale. Recientemente vi una publicidad de acumuladores compulsivos. Sí, ¿verdad? ¿Usted no se ha identificado muchas veces con eso? Yo volteo así, yo a mi esposa, porque ella es igual que su papá. Y cuando tú ves ahí, tiene una colección de foamis, cosas. Y yo mire, eso es nuestra pelea durante 20 años. 20 años. 21 años, si no me equivoco. Acumuladora compulsiva. Mi mamá era así. Es que yo me ponía, mi hermano y yo, a recoger. Y entonces íbamos a votar. Eso no. Eso tampoco hace falta. Eso puede hacer falta, ya va, no. Y se molesta. Y mi mamá, y si se ponía molesto, ¿cómo vamos a botar eso? Eso tiene años aquí. ¿Pero qué está haciendo? Nada. Le voy a contar una historia recientemente que me compartieron. Dice lo siguiente: en el año 1909, el ginecólogo Germán Collier y su esposa, la cantante de ópera Susie Collier, se mudaron a vivir a un edificio en la esquina de la Quinta Avenida de la calle 128 de Manhattan, ciudad de Nueva York. La pareja tuvo 2 hijos. Homer nació en 1881 y estudió Derecho Marítimo en la Universidad de Columbia. Y Langley nació en 1885 y estudió Ingeniería en la misma universidad. Cuando sus padres murieron, heredaron una fortuna considerable que les salvó de tener que trabajar por el resto de su vida. ¡Wow! Es sabroso, ¿no? Los hermanos Collier se convirtieron en acumuladores compulsivos. Recolectaron casi 200 toneladas de diversos materiales en su casa de 4 pisos. Vean esto. El 21 de marzo de 1947, los vecinos avisaron a la policía de que los hermanos no tenían señales de vida desde hace algún tiempo. Y cuando entraron a la vivienda, se encontraron con un montón de periódicos que estaban atascando en la puerta y no podían pasar. ¡Wow! ¿No? Al pedir la ayuda de los bomberos de Nueva York, sus intentos de entrar a la casa por la ventana también fracasaron, porque también estaban completamente bloqueados por el enorme y compacto papel y otros objetos. No tuvieron más remedio que abrir un agujero en el techo. Después de 6 horas de caminar a través de varios objetos en un pasillo estrecho, uno de los cuerpos sin vida de uno de los hermanos, Homer, fue encontrado sentado en una silla. No Homer aquí, porque aquí está risa el pobre muchacho. Y aunque decenas de bomberos y policías participaron en la búsqueda, no fue sino hasta los 18 días después, el 8 de abril de 1947, que se encontró el cuerpo del otro hermano de Langley. Tuvieron que remover 136, escúcheme, toneladas de escombros. Sin embargo, el cuerpo del segundo hermano apareció a pocos metros del primer hermano.
Según la autopsia, Homer murió por deshidratación y Langley murió aplastado por un deslizamiento de los escombros que le cayeron encima. ¡Wow! Esto es tremendo. La lista de artículos encontrados en la casa incluía 10 pianos de cola, automóviles, máquinas de rayos X, cientos de miles de periódicos, decenas de miles de libros y miles de discos. Los hermanos acumularon alrededor de 35 años de todos los periódicos publicados en la ciudad de Nueva York. Diría el difunto Oscar Llanes, chúpate esa mandarina. ¡Wow! O sea, que se hace un tanto periódico. Y saben, es cuando se acuña en psiquiatría este síndrome llamado síndrome de los hermanos Collier, aquellas personas que son acumuladoras compulsivas. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Y, ¿saben? Esto es un trastorno de comportamiento que se caracteriza por el total de abandono de la persona en el estrato social, así como por aislamiento voluntario en el propio hogar y la acumulación en él de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. Ahora me pregunto, ¿quién quiere vivir con tantos escombros así en su casa? Con tantos despojos del ayer, por ejemplo. ¿Quién quiere aferrarse a los desechos del pasado? Por esto un poquito para acá. Pero bueno, yo no. ¿Qué dices tú con esto? ¿Qué piensas? ¿Saben? Me dirán, ¿por qué el pastor entonces está contando esta historia? ¿A qué punto quiero llegar? Y muy probablemente no somos acumuladores de periódicos, de chatarra, de desechos, de cosas viejas, a lo mejor tú no, que no sirven para nada y que lo tienes acumulado en tu casa. Pero ¿qué tal de lo que hay en nuestro corazón? ¿Ah? No hablo de las montañas de papeles, no hablo de los escombros que tienes allí en tu casa, sino de los residuos de ofensas heridas que tiene tu corazón y sobre todo de aquellas heridas no procesadas del pasado, donde seguramente mantienes bien guardado el dolor, donde tienes empacadas tus ofensas, donde llevas un registro de los desaires, humillaciones y desprecios de aquellas personas que te han herido. Tal vez aquí pensando un recorrido por tu corazón o por cada uno de nuestro corazón nos podría sorprender. Y encontraríamos, escúcheme bien, una pila de rechazos acumulados, amontonados en una esquina de tu corazón. ¿Sí? Unos cuantos o otras cosas de insultos por un lado. Un montón de vidrios esparcidos en el piso de tu corazón. Imagínate tú fotos de aquellas personas que te han ofendido, de personas que te han agraviado y los tienes colgados en la pared de tu vida, ahí en tu corazón. Tropezaríamos seguramente, el Espíritu Santo tropezaría con esa cantidad de cosas ahí que te mantienen congelado, lleno de ira, de promesas no cumplidas, de quienes te robaron la inocencia, de aquellas personas que fueron infieles, que te traicionaron. Y saben, y yo digo, nadie puede culparte, porque yo creo que todos hemos pasado por allí. Muchas veces creo que la ley de la vida, podríamos decirlo que es así, para aprender. Sin embargo, yo les pregunto lo siguiente, ¿no les parece lógico que deberíamos deshacernos de todo este montón de escombros acumulados durante años, donde nos tiene a nosotros muchas veces aislados? Y yo no digo aislados emocionalmente, hacemos una coraza en nuestro corazón. Yo voy a pedirle permiso a cada uno de ustedes, yo me voy a quitar mi chaqueta. Ajá, están viendo en pantalla. Estamos sin aire hoy, pero pronto lo vamos a reparar en el nombre del Señor. ¿Sí, verdad? ¿Saben? Y todos esos escombros acumulados a través de la ofensa. Y yo quiero hablar hoy justamente de la ofensa. Dile a la persona a su lado, prepárate. Porque vamos a desvelar lo que hay en tu corazón.
¿Saben? Y ofensa proviene del griego. Escúcheme, escandalón. Así se escribe en griego, escandalixo. Que se traduce escandalizado, tropiezo y también ocasión de caer. Es decir, que una persona al ser ofendida es sorprendida en gran manera, se escandaliza por lo sucedido y tropieza y se cae. Wow. Y detrás de cada ofensa hay una acción verbal que la genera, y entre las más comunes están fastidiar, escúcheme bien, insultar, molestar, incomodar, golpear, faltar, mentir, incumplir, insultar, ofender, desacreditar, difamar, despreciar, ultrajar, robar y hasta matar. ¿Cómo va a ser? Nosotros hablamos la semana pasada, ojo por ojo, diente por diente, el día domingo, ¿se acuerdan? Y el día lunes mataron a una persona cerca del edificio. Por la ofensa desmesurada y no controlada. Desconozco al detalle de la historia, pero lo que pudimos percibir prácticamente fue una ofensa con otra ofensa y se fue fuera de control. A lo mejor no es tu caso, pero ¿qué tal cuando te ofende? ¿Cómo te sientes? Cuando te dicen algo que te hiere. Cuando tú abrazas la ofensa, tropiezas con ella y caes en esa trampa de tomar retaliación a eso. Esa trampa la coloca el enemigo en nuestras almas. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios, para acabar, con nuestro proyecto de vida. Hay gente que vive tan resentida en su vida que se aísla. ¿No han visto gente así? Que cada vez tú hablas con esa persona, es una persona como resentida. Una persona con mucho dolor, una persona que se tiene ofendida. Hay gente que vive inclusive, cuando tú te acercas, va a la defensiva. Ay, no me hables así, pero estoy hablando bajito. Y te mantiene neutralizado, viviendo en un lodo lleno de escombros. Dile a la persona que tiene a su lado, limpia los escombros. Y esta trampa es muy efectiva porque tiene, escúchame bien, dos elementos mortales. Hay dos elementos mortales que quiero identificar contigo en la mañana de hoy. Primero, el hecho de que esa acción te toma totalmente desprevenido. Dice, ¿cómo que desprevenido? ¿Tú no? ¿Acaso tú esperas que te ofendan? Nadie espera que lo ofenden, ¿sí o no? Hay gente que por lo más mínimo se ofende porque tiene una herida en su corazón y recuerda a aquella persona que lo ha ofendido por años atrás y te pareces a fulano y tal que me trató mal. Y estaba escondida y no te la esperaba porque si tú la hubieses visto, obviamente no te hubieses dirigido hacia ella ni hubieses caído en sus redes o en su trampa porque tú no sabes quién te va a ofender. Y segundo, que desafortunadamente la acción es ejecutada por alguien a quien le diste todo tu amor. Amistad incondicional, confianza. Esa era la persona que menos tú te imaginabas y tú le diste un escalón bastante importante al lado tuyo y en tu corazón. ¿A qué te recuerda eso? ¿A qué te recuerda a esa persona o a esas personas que te han herido tanto? Por ese dolor que te mantiene inclusive ahorita que puedes estar recordando. ¿Saben? El rey David vivió algo muy peculiar, muy singular. Eso lo habría yo soportado. No fueron los que están en mi contra los que me humillaron. De ellos podría haberme ocultado y huido. Pero fuiste tú, un hombre como yo, mi compañero y mi amigo. ¿Cómo disfrutábamos nuestra amistad mientras juntos caminábamos a la casa de Dios? Escribió este salmo. ¿Por qué lo escribió? Porque estaba dolido, se sentía dolido por aquella persona que le depositó su confianza. Y esta historia la podemos conseguir en el capítulo 15. Yo le invito a que en su casa lo puedan leer completo porque es una historia fascinante, una historia que nos ilustra muchísimo. ¿Saben qué habla esta historia? Que había un sacerdote llamado Aitofel.
Cuando David escribe esto en el Salmo, es porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, conseguimos esta historia de Aitofel. ¿Aitofel quién era? Era un sacerdote, era el mano derecha de David, era el hombre de confianza de David, era aquella persona, el consejero de David, era un sumo sacerdote, era la persona de las personas más importantes en el reino de nuestro Señor, en el reino de David. Y Aitofel es el tipo de persona que ante nuestra crisis nos abandona. Y te digo por qué, porque Aitofel se confabula con Absalón. Absalón, el hijo de David, que quería ser rey. Absalón se va afuera del pueblo y empieza a convencer a la gente que puede ser mejor rey, que podría ser dirigir al pueblo, que mi papá no tiene tiempo, que el rey David no tiene tiempo. Y entonces empezó a ganarse la confianza de las personas, a confabularse con algunos otros soldados, y levantó un ejército nuevo y manda a llamar a Aitofel, el hombre de confianza de David. Y Aitofel se confabula con Absalón. Lo pueden leer en el libro de Samuel, capítulo 15. Se confabula. Y Absalón logra entrar a la ciudad haciendo huir a David. Y mire lo que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzados. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David que Aitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Aitofel. Escúcheme, hay gente que tú le das la confianza y abusan de tu confianza. Hay gente que está al lado tuyo y te ha traicionado. Hay gente que compartió contigo por mucho tiempo y te dejó a través de una traición y tienes esa herida en el corazón. Y David se sentía así. Cuando se enteró, dijo: ¡wow! ¿Cómo va a ser? ¿Saben? Así que las personas que te pueden herirte profundamente son aquellas que tienes a tu alrededor. Aquellas que están ocupando tu primer lugar en el corazón. Y lamentablemente, escúchame bien, hay una gran verdad que te quiero compartir hoy, es que nadie puede evitar que estos dolores, desencantos, vengan a nuestras vidas. Estos dolores y estas ofensas las tengamos en nuestras vidas. Porque Jesús mismo lo dijo. Jesús lo dijo en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 1. Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. ¡Wow! Ahora te pregunto hoy, ¿ya caíste en la trampa? ¿Estás ofendido? ¿Estás molesto? ¿No has perdonado aún? ¿O estás maquinando tu venganza? Muchas veces estamos en ese terreno. Y déjame decirte que eso no tiene sentido ni tampoco agrada a Dios. Yo sé que estar ofendido por la causa que sea, justa e injusta, es un pecado. Que muchas veces no parece pecado, pero lo es. Lo dice la palabra del Señor. Porque el ofendido esconde una herida bajo esa coraza en el corazón llamada orgullo. No, yo no voy a perdonar. Yo doblar. Yo soy muy orgulloso. Por mí, que se pudra. Y dice cosas como esta: yo estoy herido con razón. Todo lo que di, mira cómo me pagan. ¿Ah? Y esa justamente es la trampa de Satanás. Porque jamás debes aferrarte a las ofensas, sea la que sea. Porque eso te hace preso de tu propio dolor, bajo tu techo del corazón. Dios quiere que nos quiere enseñar algo. Escúcheme bien, a cada uno de nosotros, que la verdadera libertad está en aprender a perdonar. Ay, pastor, porque lo dice fácil. Perdonar no es lo mismo, Señor, porque es muy difícil. Pero perdonar no significa restablecer la confianza. No significa que ahora vamos a estrechar nuevamente los lazos de amistad. ¿Saben? Aunque eso sería lo genial.
el libro de Proverbios, capítulo 18, Salomón escribe lo siguiente, miren esto: restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan a las amistades como si fueran las rejas de la puerta de un palacio. O sea, está escribiendo Salomón que miren, qué difícil es restaurar aquello por lo cual a lo mejor hicieron esparcir los vidrios de tu vida. Sino que, escúcheme bien, ¿cómo removemos entonces esos escombros que todavía están ahí en nuestro corazón? Jesús nos lo muestra de la siguiente manera. Escúcheme esto, una conversación que tuvo con Pedro. Conversaciones significativas. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21, dice: luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. ¿7 veces? No, 7 veces respondió Jesús, sino 70 veces 7. No, Jesús le corta las alas a Pedro y le dice: no es así, y le ilustra una historia que quiero compartirlo con ustedes. En el libro de Mateo, capítulo 18, él habla de una parábola, la palabra del rey y del siervo, y dice lo siguiente, permítame le leo: por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Escúchame, se trata de una palabra que Jesús amplifica y explica. Y refiriéndose a un montón de deuda, no se refiere, porque imagínense, alguien que le debe al rey, impagable, ¿cómo alguien le puede deber una deuda tan grande a un rey? ¿Y cómo alguien cree que le puede pretender a pagarle a un rey? No se puede. Pero Jesús estaba refiriéndose a la deuda que tenemos con Dios, a la deuda que tenemos igualmente impagable con nuestro Señor. La pregunta es, ¿cuántas veces pecamos contra Dios? ¿Cuántas veces tú y yo, consciente e inconscientemente, caemos en la trampa de Satanás y pecamos? ¿Ah? Es justamente lo que Jesús quiso dar a entender. No se puede amortizar una deuda. Es imposible de pagarla, imposible, inalcanzable. Y continúa la historia diciendo acá, en el libro de Mateo: el rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono lo que me debes. ¡Wow! Yo me imagino que este hombre, este muchacho, se sintió, óyele, qué bueno. ¿Saben? Muchas veces nosotros obtenemos el perdón inmerecido. Y quiero ir finalizando con la historia. Porque a veces nosotros no entendemos por qué Dios perdona a aquellas personas que son malas. Él es más malo que yo, ese peca. Ese tiene perdón de Dios. ¿Y acaso tú tienes perdón de Dios? ¿Acaso tenemos perdón de Dios? El libro de Romanos dice, capítulo 3, dice, versículo 23, dice lo siguiente: todos pecaron y por eso pueden participar de la gloria, por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Es decir, todos somos pecadores hasta que buscamos el perdón de Dios. ¿Saben? Dios perdona lo imperdonable. Continúa Jesús la segunda parte de esta historia. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos de miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le dieran un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, suplicó, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. O sea, el rey le perdonó toda la deuda, que le debía muchísimo, teniendo la potestad de ponerlo preso, de venderlo como esclavo a él y a su familia, y lo perdonó, porque él también pidió misericordia, pidió perdón.
pero los perdonados muchas veces se rehúsan a perdonar. Qué conducta tan incomprensible podemos ver de este hombre. Un perdón multimillonario que podríamos decir impagable, fue perdonado por nuestro Señor. Perdón. Te pregunto yo a ti, ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de perdonar? ¿Y cuántas veces has tenido tú la oportunidad de pedir perdón? ¿Acaso el orgullo te mantiene alejado de la libertad completamente de aquella ofensa? ¿Sabe? Y con esto estoy finalizando esta historia, porque ahora vemos un siervo que es acreedor, que fue a buscar a su deudor, a que le pagaran, a que le saldara la deuda, y él no quiso perdonarlo. ¿Saben? El rey aceptó el perdón, pero este hombre no lo entendió. ¿Saben? Y ni siquiera en ningún momento lo vemos dándole gracias al rey, a este hombre, por la deuda impagable de millonaria. Perdón. Él se fue, ni siquiera dijo, bueno, gracias rey, y súper agradecido. No dice la historia en ninguna parte. Yo me imagino que este muchacho, cuando fue perdonado por el rey, salió burlándose. Ya salí de este problema, con un corazón endurecido. ¿Acaso no nos comportamos así? Que alguien nos da su misericordia, su perdón, y nosotros no tenemos la capacidad de actuar igual, sino que aplicamos la ley del ojo por ojo. Y saben, y el rey le ha perdonado la vida, su familia ha sido perdonada, y él no dice nada, simplemente se va a buscar al que le debe para que lo obligue a pagar esa deuda. Y sigue siendo la historia. Entonces el rey llamó, cuando se enteró de que el hombre no había perdonado la deuda de su acreedor, de este muchacho, y se enteró, se enojó muchísimo. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturara hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les haría mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Qué tremenda enseñanza de perdón, ¿verdad? El llamado a perdonar a quien es esa persona, a lo mejor tú no la tienes enfrente, de saldar esa deuda, esa herida del corazón. Y el perdón, ¿saben? No es algo que tiene que ver con emociones y sentimientos, tiene que ver con un asunto de Dios contigo en tu corazón. El perdón es liberar a un prisionero, escúchame bien, y descubrir que el prisionero éramos nosotros. Yo cuando estaba chamo, me acuerdo que cuando peleaba con mis amigos, nos íbamos a los puños, duramos días sin hablarnos, hasta meses. Y él tenía que pasar por enfrente de mi casa, yo no. Pero cuando él pasaba por enfrente de mi casa, yo me escondía para no verle la cara. Y cuando muchas veces que yo lo veía, él se metía por el barranco, para meterse por debajo de las matas, para cruzar, para no pasar por el frente de la casa. Pero una vez me los conseguimos y le dije: oye, ¿saben? Yo sé que nosotros somos vecinos, nos hemos criado juntos, después de tantos años, después de muchos años, y yo decidí perdonarte ese tiempo. Y él me dice: oye, yo también decidí perdonarte a ti también. Y Pablo escribe a la iglesia de Corintios, porque también en la iglesia hay gente que pelea. ¿Sí? ¿Sí? Gente que se va enojada de una iglesia a otra. Gente que se va ofendida de una iglesia a otra. Gente que si un hermano me miró mal, no me saludó, el pastor no me saludó, o gente que hicieron un negocio y se va ofendido. De hecho, Pablo escribió en el libro de Corintios lo siguiente: a la iglesia de los Corintios dice: en sus peleas los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos,
Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Pablo lo está exhortando diciendo, no hagan eso. El perdón es maravilloso porque borra las heridas del pasado, borra las heridas del presente y te ayuda a sacar los escombros de tu corazón. Porque, ¿saben? A nadie le importa una vez que tú tienes esa cosa en tu corazón, cómo estás viviendo. Porque el ofendido se queda con la yuga en su corazón y el que ofendió, ¿qué hace? También vive con su yuga en el corazón. Y podrás decir lo siguiente, ay pastor, eso no es fácil lo que tú estás hablando. Yo perdonar. No, yo sé que no es fácil. Pero saben, cuando empezamos a poner en práctica estas cosas, usted va a ir liberando y sacando los escombros de su vida. No rehusarse a perdonar, sino simplemente perdonar porque Dios te perdonó primero. Y perdonar no significa aprobar, no significa validar la mala conducta, no significa acomodar a una posición al ofensor para que siga ofendiendo. No, perdonar significa yo suelto esa herida y se la entrego al Señor, porque dice, mía es la venganza. El apóstol Pedro escribió lo siguiente: cuando insultaban a Cristo, él no respondía con insultos, y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. El perdón, mis amados, es una decisión a la que si nosotros la ponemos en práctica, llegamos a ser verdaderamente libres. Nosotros aquí en la iglesia hay algo que se llama terapia del perdón. Porque el perdón te libera, el perdón te ayuda a ser mejor persona, el perdón te ayuda a estar más desahogado, a limpiar los escombros de tu corazón. Y te tengo una buena noticia, tú escuches y entiendas. También sabemos que aquellos que han pecado contra nosotros, a quienes tal vez no queramos perdonar, son responsables ante Dios. ¿Estás viendo? Diciendo, él también es responsable ante Dios. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a liberarte de esa responsabilidad? Decir, Señor, hasta aquí yo. Y yo quiero esta mañana hacer un reto contigo. ¿Están dispuestos? El proceso es muy fácil, pero es muy importante. Primero, no seguir lamentándose. Segundo, escudriñar tu corazón. Y tercero, para recordar lo sucedido, necesitas ponerle nombre y apellido a esa herida. Y quiero que allí, en tu lugar íntima con el Señor, tú con Dios, ahí, tú puedes poner el nombre de esa persona que te ha herido tanto, o que te hirió tanto, que abusó de ti, aquella persona que te ofendió, aquella persona que te traicionó. ¿Saben? Y con tus labios dice, fulano de tal, te perdono, me suelto de eso. Y ora por esa persona, entrégasele a Dios, porque es el único que puede lavar las heridas de tu corazón, es el único que puede sanar las heridas de tu corazón. Por eso es que Él te dice esta palabra hoy. Yo quiero que te la lleves en tu corazón, y es parte final de este mensaje. Porque te dice lo siguiente: soy yo quien limpia tu corazón de esos escombros, soy yo quien sana tus heridas, porque te amo y te perdonaré, y te he perdonado primero. Porque aquel que murió en la cruz, tú y yo no estábamos allí, pero Él dijo, dice la Escritura, que perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De hecho, la palabra del Señor dice que nuestro Señor agarra nuestros pecados, los envuelve y los echa a lo más profundo del mar. No debemos darle
desenfreno a nuestro temperamento. No debemos darle cavidad al enemigo y ser presos de nuestras heridas y nuestro dolor. Es empezar un proceso de restauración personal con nuestro Dios. Así como dice, ¿se acuerdan de Eudomar Santos? Como vayamos viendo, ¿no? Dios te dice, como vas caminando conmigo, no vas viendo, sino yo voy sanando. Así es. Y quiero cerrar con esto. En Él tenemos redención. En Él tenemos crecimiento. Una enseñanza que cuando vimos lo que pasó el lunes pasado, estábamos chéveres, ¿verdad? Que estábamos bien en el grupo pequeño. Pero muy dentro de mí me sentía muy mal. Porque las personas, nosotros vivimos acá en esta área, por no acercarse a nuestro Señor, viven siempre sumergidas en su dolor, en su ira, en su falta de perdón, en su falta de conocimiento de acercarnos a las personas, en falta de entendimiento, sino que siempre quiere prevalecer la ley del ojo por ojo. Y yo les insto siempre a que cada domingo puedan venir hasta acá, traerse un invitado, porque la única manera de ponerse la vacuna antiviral es a través de la palabra de Dios. ¿Y qué virus? Ese. La ofensa, la venganza, la traición. Van a venir, sí, pero tu corazón está preparado para eso. ¿Que es inevitable? Es probable. Pero cuando estamos en Cristo, cuando estamos en nuestro Señor, cuando caminamos por este camino tan maravilloso, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo no me imagino la familia de estas personas, pero imagínate tu familia. Así que yo te pido que ores por esas personas que aún no están en cuenta ni contigo ni con el Señor. Y ores también por ti, para que el Señor termine de soltar aquello que te tiene enganchado, que te tiene herido, aquello que muchas veces amor no quieres ni perdonar. Que lo perdone Dios. No, yo lo perdono y se lo entrego a Dios. Y ahora le pido al Señor que restaure mi corazón. Ahora le pido a Dios que sane mi corazón. Y el Señor es el médico por excelencia y usa el mejor bisturí, el mejor médico en sus manos, y va a restaurar las heridas de tu corazón. Yo te pido que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti. Señor, te doy gracias. Gracias, mi Dios, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, mi Dios, por esta palabra, por este mensaje, mi Dios, por tu enseñanza, Padre de la gloria, porque eres grande y maravilloso, Señor, porque hoy nos hablaste a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hoy queremos, Señor, aprender a perdonar, hoy queremos aprender a soltar, hoy queremos entregarte a ti todo nuestro dolor, toda nuestra tristeza, entregártela a ti, Señor. Ahora que vamos saliendo de acá, mi Dios, llévanos con tu paz, con tu bendición, que podamos esta semana recibir, Señor, buenas noticias. Señor, yo bendigo a cada hermano y hermana que ha venido hoy, mi Dios, a escuchar tu palabra. Yo bendigo a cada hermano y hermana, mi Dios, que ha tomado su tiempo, mi Dios, de compartir, Señor, juntos en armonía en la casa de Dios. Bendícelos, mi Dios, cuídalos, protégelos, líbralos de la mano del maligno, del perverso, mi Dios. Salimos de acá bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén y amén. Dios me los bendiga.